Sean amables, vivan en salud, prosperen con humanidad. Pues todos somos uno y vivimos en un monoambiente que hay que cuidar y atesorar y conocer. Nuestra madre tierra. Todos somos hermanos, amigos del canal de Puede 6 una historia loca horror, con mensaje, comenten, suscríbanse, denme al me gusta, comenten, sean amables, vivan en salud, prosperen con humanidad. Hola amigos, que estén bien, una historia ficticia para el canal de Puede 6. Gula amarga. Subtítulo, El banquete del pecado. Género, thriller distópico / sátira social / odio horror gourmet. Intro. Si habláramos de humanoides que tienen sangre de chocolate, y carne sabor jamón ahumado, y huesos de trufas, serían irresistibles de asesinar. Desde una perspectiva puramente biológica y de supervivencia, serían extremadamente vulnerables. Una miniserie versión para el canal Puede 6 por Puede 6. Una receta para el horror existencial. El crimen que huele a Navidad y a cena de lujo, pero que sigue siendo un asesinato. Gula amarga, el banquete del pecado. Un contraste violento entre la sociedad industrial de los guetos, donde viven los humanoides, y la opulencia asquerosa de los banquetes de las sociedades secretas, donde los cubiertos son de oro, pero los manteles están manchados de chocolate espeso y sangre. Acto primero. El arribo. Los alienígenas piden auxilio técnico. El sistema los etiqueta como recursos biológicos no identificados. Los humanoides. Textura. Piel de obsidiana / cacao pulido, brillante y densa. Detalles. Articulaciones con rugosidad de trufa negra. Ojos de caramelo cristalizado. Aura. Irradian un aroma embriagador, ahumado y dulce, que funciona como una trampa evolutiva involuntaria. Tecnología. Las naves. Estructuras de cristal de cuarzo y luz, geométricas y puras. Contrastan con la suciedad de las carnicerías humanas. Energía. Basada en resonancia armónica, sonido y luz. Pecado original, el primer mordisco. Vinieron del cielo en su gran armada inofensiva de naves de cristal y brillo, descendieron y hablaron con poca voz, y mucho dijeron en nuestras mentes su telepatía clara, pidiendo auxilio, sus naves necesitaban posarse y repararse. Pero la gula y la corrupción de los sistemas humanos de la Tierra pudo más que lo esencial del ser humano. Subnaves, faros de geometría y luz, descendiendo no como conquistadores, sino como náufragos estelares. Su voz, un susurro melódico, pero su telepatía gritaba con claridad una sola palabra: auxilio. Necesitaban un puerto para sanar sus máquinas, pero se encontraron con un matadero. La gula sistémica y la corrupción humana ignoraron el mensaje del espíritu para concentrarse en el sabor de la carne. En ese encuentro, la humanidad no vio tecnología, vio un banquete, y al hacerlo, traicionó lo más esencial de su propio ser. Su estructura fue oro puro, pero el sistema lo vio como otro medio para sus mezquinos fines, no humanos. Ni siquiera en la lógica de las matemáticas finanzas, ni de su valor político para una alianza con las estrellas, sino como una simple pulsión carnal, de bajeza caníbal de humanoides amigos de las estrellas. Los seres, amigos de las estrellas. Superficie tan lisa que parecen chocolate templado. Como estatuas de ébano vivo que parecen chocolate templado, pero con ojos que expresan una tristeza milenaria. Las naves. Geometría sagrada, luz blanca y bordes de diamante. Deben verse como limpiadores del espacio, algo demasiado puro para la mugre humana. Una flota de naves cristalinas llega a la Tierra. No vienen a conquistar, sino a reparar. Sus ocupantes son seres de una belleza perturbadora. Piel de cacao denso, huesos de trufa y una biología que emana un aroma irresistible a jamón ahumado y dulzor antiguo. La humanidad, en lugar de intercambiar tecnología, activa su instinto más básico: el consumo. El sistema etiqueta a los visitantes como suministro biológico de emergencia, iniciando un apartheid gastronómico donde las élites devoran la esperanza de una especie. Su piel de obsidiana dulce. Imagínalo con una piel que parece chocolate negro pulido, casi vítrea, que refleja la luz pero que al tacto se siente densa y biológica. O sus rasgos de trufa. Sus pómulos y articulaciones podrían tener esa textura rugosa, terrosa y oscura de la trufa negra, dándoles un aspecto mineral y antiguo, como si fueran joyas orgánicas. O su mirada de ámbar.
Sus ojos podrían parecer caramelo cristalizado y miel espesa, transmitiendo una inteligencia profunda que intimida a cualquiera que solo piense en morderlos. O su movimiento. Se moverían con una elegancia antinatural, casi como un fluido espeso, lo que genera esa sospecha constante. ¿Son seres de paso? ¿Son una trampa evolutiva diseñada para ser irresistibles? Pero no importó, igualmente muchos se dieron a la traición y la estupidez del mercado de ver todo con la infinita paz del perdón de las estrellas, que esperan luz humana y no la oscura verdad construida, de vivir en complicidad con las élites y nuestra historia de conflictos entre hermanos acá en la Tierra. Acto segundo. El mercado negro y la resistencia del espíritu. El ambiente. Calles iluminadas por neones de carnicería gourmet, donde el lujo se mezcla con la sangre de cacao espesa. Arquetipos de interacción, los paralelos. El romance trágico. La lucha entre el deseo táctil y el apetito biológico. El beso que disuelve la piel del otro. La amistad filosófica. El humano que protege al alienígena no por lástima, sino por reconocimiento de su superioridad moral / intelectual. La degeneración. El adicto de la élite que empieza a transformarse físicamente en lo que come, piel quebradiza, olor a dulce rancio. El escenario. Contraste total. La mugre industrial de los guetos alienígenas frente a la opulencia viscosa de las élites. Cubiertos de oro manchados de cacao y sangre. El lujo convertido en una carnicería gourmet. El motor filosófico, la metáfora del consumo. La publicidad como el gran anestésico moral. El lobby que transforma un crimen de guerra en un producto de estilo de vida. El hombre no solo devora al que pide ayuda, sino que devora su propio derecho a un futuro entre las estrellas. Es la traición al confín de la humanidad por un bocado dulce. Mientras las élites inauguran clubes de cena clandestinos, donde se subastan falanges de trufa y órganos de cacao, las masas, seducidas por el marketing del lujo prohibido, pierden su rastro de compasión. Pero en las sombras, surge la alianza de los disciplinados. Humanos que no vieron un banquete, sino un hermano en las estrellas. Este acto narra el choque violento entre los justos y el sistema. Mientras el mercado negro desmembra a los visitantes, la resistencia arriesga su vida para ocultarlos en sótanos que huelen a esperanza y hierro. Aquí, el amor trasciende la biología. Proteger al alienígena es, en realidad, intentar salvar lo que queda del alma humana antes de que sea devorada por la publicidad. El cartel publicitario. Un dibujo de un espectacular de neón donde se promociona un corte de trufa real con una estética minimalista y lujosa, mientras que en la sombra, debajo del cartel, se ve la silueta de un humanoide encadenado y llorando chocolate. El rostro del consumidor. Un primer plano de un humano de la élite con la boca manchada de cacao oscuro, pero cuyos ojos reflejan el vacío total. En su reflejo, se ve la nave de cristal alejándose, el futuro que perdió. El contraste de manos. Una mano humana que, por seguir la moda del consumo, empieza a requebrajarse como una galleta vieja, perdiendo su textura orgánica por una artificial y azucarada. El escenario. Contraste total. La mugre industrial de los guetos alienígenas frente a la opulencia viscosa de las élites. Cubiertos de oro manchados de cacao y sangre. El lujo convertido en una carnicería gourmet. El motor filosófico, la metáfora del consumo. La publicidad como el gran anestésico moral. El lobby que transforma un crimen de guerra en un producto de estilo de vida. El hombre no solo devora al que pide ayuda, sino que devora su propio derecho a un futuro entre las estrellas. Es la traición al confín de la humanidad por un bocado dulce. Historias paralelas. El idilio imposible, romance. La historia de una humana que ama a un visitante. El conflicto no es el espacio, sino la salivación. Un beso que es, al mismo tiempo, un acto de amor y un impulso de caza. La lucha por ver al ser detrás del sabor. La amistad ética, filosofía. El mecánico anarquista que esconde a un alienígena en su taller. Aquí se desarrolla el intercambio tecnológico. Energía limpia a cambio de protección. Yo no te como porque tu mente brilla más que tu carne. La sátira de la élite, corrupción. Clubes de cena secretos donde políticos y magnates consumen cortes de autor. El descenso al pecado original que lo llevará a la mutación. Los contrastes.
Una activista humana que ama profundamente a un refugiado, pero que lucha cada vez que lo abraza, porque su instinto biológico le dice que huela a jamón ahumado y trufas. El beso prohibido. Un beso no es solo romántico, es un riesgo. La saliva humana podría empezar a disolver ligeramente la piel de chocolate del alienígena. El romance se vuelve un acto de autocontrol extremo. Los dulces amantes. Un término despectivo de la sociedad para los humanos que defienden a los visitantes. Los acusan de querer quedarse con todo el banquete para ellos solos. El fetiche gastronómico. El lado turbio de la defensa de derechos. Gente que dice amarlos pero que, en secreto, practica el mordisqueo romántico, una parafilia donde los humanos consumen partes no vitales de sus parejas alienígenas, como una oreja de chocolate, como prueba de amor. El dilema del defensor. El protagonista, el activista o el policía, que, tras una noche de pasión o cercanía, termina con las manos manchadas de chocolate y tiene que luchar contra el impulso de chuparse los dedos. Ahí tenés la caída al pecado más gráfica. La resistencia se llamaría algo así como los corazón amargo, porque se niegan a consumir el dulce, o alianza de sangre negra. Porque les horroriza la traición, por más dulce que se sienta al comienzo. Saben que nada bueno puede originarse en el hacer el mal al prójimo, por más que lo separen distancias estelares. Escena 1. El romance prohibido, la activista y el refugiado. Contexto. Un refugio clandestino. Elena, humana, cura una grieta en el brazo de Kael, alienígena. El aire huele a chocolate amargo y lluvia. Elena, sin mirarlo, concentrada en sellar la herida con un polímero. Kael, no me mires así. Sabes que el protocolo dice que no debo tocarte sin guantes. Kael, voz armónica y suave resonando en la habitación. Tu especie es extraña, Elena. Nos cazan por nuestro sabor, pero tú tiemblas porque tienes miedo de quererme o de devorarme. Elena. Se detiene, su voz se quiebra a veces y no sé la diferencia. Mi instinto me grita que eres un banquete, pero mi alma sabe que eres un poema. No quiero ser un animal, Kael. Kael. Pone su mano de obsidiana sobre la de ella, telepáticamente envía una imagen de una estrella blanca. La disciplina es el primer paso para ser libres, Elena. No me muerdas con los dientes, conóceme con la mente. Escena 2. La amistad filosófica, el anciano y el mecánico. Contexto. Un taller mecánico lleno de tecnología cristalina. Don Tomás, un viejo anarquista, toma mate mientras Sir, alienígena, repara un motor de fusión fría. Don Tomás. Dicen los de la ciudad que ustedes son una falla de la evolución por ser tan apetitosos. Sir. Sonido metálico y melodioso en nuestro mundo, la belleza es una defensa. Aquí es una condena. ¿Por qué los humanos necesitan destruir lo que encuentran hermoso para poseerlo? Don Tomás. Porque somos una especie de estómagos con patas, Sir. Pero algunos aprendimos a leer antes de a comer. Quédate tranquilo, que mientras yo respire, aquí no entra ningún sommelier de carne. Sir. Proyecta una sensación de gratitud cálida. Gracias, Tomás. Cuando nos vayamos, este motor no usará petróleo. Usará la misma energía que tu lealtad, algo que no se consume al usarse. Escena 3. La caída al pecado, el político y el traficante. Contexto. Una oficina lujosa y oscura. El realismo gore entra aquí, ministro. Sudando, con los ojos inyectados en sangre. La trajiste. La pieza de la que hablamos. Traficante. Abre un estuche forrado en seda. Adentro hay una falange de trufa negra que aún late con un brillo chocolate de un bombón joven. Recién cosechada. La sangre de cacao todavía está líquida. Ministro. Tiembla, agarra un cuchillo de plata. Sé que esto es el fin. Sé que mi alma está cambiando, pero ese aroma es más fuerte que mi juicio. Traficante. Cínico disfrute, ministro. Total, pronto usted también olerá a cena de Navidad. Espero que sus herederos tengan buen apetito. Acto tercero. La caída. Los consumidores mutan. La sociedad colapsa en un frenesí de hambre. Los humanoides activan su tecnología oculta. Un inspector de salubridad o un trabajador de la aduana de carne que accidentalmente prueba una astilla de hueso de trufa y empieza su descenso al pecado, debatiéndose entre la culpa moral y el deseo caníbal. Es una metáfora perfecta del consumismo extremo.
literalmente devorar al refugiado que vino pidiendo asilo. El efecto secundario, el consumo prolongado de sangre de chocolate y hueso de trufa altera el ADN humano. Los humanos adictos empiezan a oler igual que los alienígenas. Su piel se vuelve quebradiza y su carne empieza a marmolearse con grasa de cacao. La inversión de roles. En el clímax, los humanoides, que ya repararon su tecnología o recibieron refuerzos, revelan que su sangre no era solo alimento, sino un agente colonizador. No vinieron a pedir ayuda, vinieron a marinar a la población. El banquete final. Los humanos que los cazaron ahora son recolectados en las mismas jaulas y ganchos de carnicería que ellos usaron. La ironía es absoluta. Los corruptos mueren siendo devorados por aquello a lo que se volvieron adictos. Los justos, los activistas y defensores, los que nunca los probaron, son los únicos que conservan su biología humana intacta. Se convierten en los administradores de una tierra ahora habitada por estos seres gourmet, viviendo en una tregua tensa basada en el respeto y el asco al azúcar. Terminar con imágenes, los que cayeron en el pecado de la traición a la ayuda del otro, aunque sea distante como las estrellas, dándose cuenta de que su propia mano ahora sabe a trufa y chocolate justo antes de ser cosechado, es un final de antología del castigo por sus propias manos traidoras. La cosecha inversa. La justicia poética más visceral posible. El consumidor convertido en producto. El consumo de carne alienígena actúa como un virus de diseño. Los adictos empiezan a oler igual que sus víctimas. Su piel se vuelve dulce, sus huesos se tornan porosos como la trufa. El clímax. Cuando las naves cristalinas se reparan y ascienden, emiten una frecuencia que despierta el ADN alienígena en los humanos que los comieron. Los cazadores se convierten en la cosecha, los apodos despectivos que la sociedad humana usaría para deshumanizarlos. Los bombones. El término más común y cínico. Sevinac por ser dog de vitrina. Un insulto callejero que mezcla su sabor a jamón con su falta de derechos. Terúferos. Para referirse a los que son cazados específicamente por sus huesos. Esa caída al pecado del protagonista, que empieza tratando de ayudarlos y termina lamiéndose los dedos con culpa después de un interrogatorio sangriento, es el motor perfecto para un thriller de terror. Justicia poética. Los humanoides se retiran con sus aliados, los disciplinados, dejando atrás una sociedad de mutantes dulces, que ahora son presa de su propio sistema de carnicería. Acto cuarto. El éxodo. Las naves parten. Los mutantes quedan atrás como desechos dulces. Los disciplinados heredan las comunas autónomas. La purificación. Un final perfecto para una sátira social. El colapso de la pirámide de poder por su propia gula, dejando un mundo limpio para los que resistieron la tentación. El gran colapso. Las sociedades secretas y las élites, que se creían los sommeliers de esta especie, terminan mutando en masacre de dulce viscoso y carne rancia, devorándose entre sí en un frenesí caníbal. Es el gore en su máxima expresión, pero con un sentido de justicia divina. La purga de la codicia. Las masas manipulables, que siguieron la moda de consumir a los visitantes por estatus o adicción, caen junto con el sistema. La infraestructura de consumo se desmorona bajo el peso de su propia corrupción biológica. El éxodo de los dulces. Los humanoides, habiendo recuperado sus recursos tecnológicos, que quizás eran piezas para purificar su propia esencia o llamar a su flota, se despiden de sus aliados humanos. No se van con rencor, sino con la sabiduría de haber distinguido quiénes tienen alma y quiénes solo tienen hambre. La nueva tierra. Los disciplinados, los que sufrieron burlas por defender a los visitantes, heredan un mundo vacío de tiranos y lleno de tecnología alienígena avanzada. Es un nuevo comienzo basado en la ética y no en el consumo. Algunos protagonistas sí lograron redimirse, como por ejemplo alguna activista líder, mirando hacia las estrellas mientras las naves se alejan, con un aire de paz melancólica y un campo de flores que ya no huelen a chocolate de Judas, sino a tierra fresca de lealtad luminosa como las estrellas del cielo esperanzador. Para unos el final ha sido el toque maestro para generar remordimiento. Escuchar una voz melódica mientras sentís sus pensamientos de auxilio en tu propia mente hace que devorarlo no sea solo un crimen físico, sino una violación del alma. En el clímax de Gula Amarga, el banquete del pecado, esta comunicación dual sería el arma definitiva de los disciplinados. La frecuencia del arrepentimiento.
Cuando las naves cristalinas se activan para el éxodo, emiten un armónico que resuena con la telepatía de los humanoides. Los adictos y las sociedades secretas experimentan un flashback sensorial de cada mordisco, pero esta vez sintiendo el dolor del alienígena como propio. Es el juicio final a través de la empatía forzada. La traición expuesta. Al hablar y proyectar imágenes mentalmente al mismo tiempo, los visitantes revelan las grabaciones de sus primeras peticiones de ayuda, grabaciones que los gobiernos ocultaron para procesarlos como mercancía comestible. El legado de los justos. A los que no pecaron, los humanoides les dejan una frecuencia mental de paz, una guía para reconstruir la sociedad sin la necesidad de consumir la vida del otro. Otros ven el final al terminar con un silencio absoluto en la Tierra. Solo quedan los humanos éticos, mirando las estelas de luz de las naves, mientras en las ciudades en ruina los adictos lloran no por hambre, sino por el peso de haber devorado la salvación. El despertar del consumo. ¿Qué quedó tras el gran banquete? 1. El intro, impacto visual, estática de televisión y clic rápidos de las naves cristalinas ascendiendo, dejando una estela de luz pura sobre ciudades en ruinas. De fondo, un audio filtrado de las sociedades secretas suplicando perdón. 2. El reporte de televisión noticias. Un presentador con ropa sencilla, ya no hay lujos corporativos, informa desde una comuna autónoma. El mensaje: hoy celebramos el primer aniversario de la partida de los dulces. La era de la codicia química ha terminado. La tecnología, mostrar visuales de las tecnomáquinas de cristal que los visitantes dejaron. Reactores de fusión fría que funcionan con resonancia armónica, la misma frecuencia de su voz, eliminando la necesidad de combustibles fósiles. 3. El nuevo orden, anarquía comunitaria. Explica cómo los disciplinados, los que no pecaron, tomaron el control. No hay un gobierno central, sino redes de gobiernos autónomos que priorizan la conciencia ecosistémica. La moraleja: aprendimos que nada es comestible si tiene alma. La diversidad humana ahora convive en una armonía radical, donde el estatus ya no se mide por lo que posees, sino por tu capacidad de preservación. 4. El homenaje a los amigos no comidos. Un monumento en el centro de la comunidad hecho de un material translúcido que brilla cuando alguien proyecta un pensamiento de gratitud, homenaje a la telepatía alienígena. Se recuerda a los visitantes no como recursos, sino como maestros del sacrificio. El desenlace, la resurrección ética. El colapso de los globulosos por su propia mutación. Los disciplinados heredan el mundo, pero con una nueva biología de la conciencia. Ya no son solo humanos, son los guardianes de un planeta que se alimenta de ideas y principios, no de carne ajena. El mensaje final, el resumen de noticias. Somos capaces de devorar nuestra propia salvación por un momento de placer. Utopía anarquista, el fin de los gobiernos centrales. La aparición de comunidades autónomas que usan la tecnología de cristal para vivir en equilibrio con el ecosistema. Humanos viviendo en armonía, usando tecnología de cristal, honrando la memoria de los amigos no comidos, y rechazando para siempre la jerarquía basada en el consumo del otro. La resistencia de los disciplinados ha triunfado, fue algo que los distinga de los globulosos mutantes. Su certeza de ser humanos, no depredadores, que se traicionan a sí mismos. El eje central, la metáfora del consumo. El lobby publicitario y el sistema de consumo masivo logran lo impensable: normalizar el horror. Convierten el pecado humano en un producto de estilo de vida. En este proceso, la sociedad no solo devora al refugiado que pide ayuda, sino que devora su propio futuro a cambio de un placer momentáneo. Es la traición absoluta. El ser humano, cegado por el marketing de lo exquisito, renuncia a su propio confín de humanidad. Al morder al visitante, el hombre muerde su propia capacidad de evolucionar, prefiriendo ser un depredador saciado antes que un aliado galáctico. La metáfora del consumo. El lobby publicitario convierte al pecado humano, que no solo devora al que pide ayuda, sino al posible alienígena, sino que también devora su propio futuro por un placer momentáneo. Sin importar que se traiciona también a su propio confín de humanidad. El lobby publicitario y el sistema de consumo masivo logran lo impensable: normalizar el horror. Convierten el pecado humano en un producto de estilo de vida.
En este proceso, la sociedad no solo devora al refugiado que pide ayuda, sino que devora su propio futuro a cambio de un placer momentáneo. Es la traición absoluta. El ser humano, cegado por el marketing de lo exquisito, renuncia a su propio confín de humanidad. Al morder al visitante, el hombre muerde su propia capacidad de evolucionar, prefiriendo ser un depredador saciado antes que un aliado galáctico. El desenlace, la resurrección ética, el colapso de lo fabuloso por su propia mutación. Los disciplinados heredan el mundo, pero con una nueva biología de la conciencia. Ya no son solo humanos, son los guardianes de un planeta que se alimenta de ideas y principios, no de carne ajena. Humanos viviendo en armonía, usando tecnología de cristal, honrando la memoria de los amigos no comidos, y rechazando para siempre la jerarquía basada en el consumo del otro. Fin. Los disciplinados que heredan la Tierra no solo reciben tecnología, sino una lección genética. Ahora son los guardianes de un planeta que debe aprender a alimentarse de ideas y no de otros seres. Vimos el amor luchar contra el hambre, y la filosofía contra el instinto. Al final, los que prefirieron el sabor sobre la conciencia terminaron siendo el menú. Soy Puede 6 Canal, y esto fue Gula Amarga. El banquete del pecador. Ha sido el fin de esta historia ficticia.